Ayer lo que hicimos, bueno, que no estaban ustedes, pero lo hicimos, fue empezar una calculadora elemental. La idea es crear una calculadora, jóvenes, similar a la que usamos la científica, o sea, algo similar, pero en donde todas las operaciones las vamos a hacer nosotros. O sea, vamos a crear los algoritmos para hacer las operaciones. De momento vamos a iniciar con las operaciones básicas en donde pues vamos a utilizar los operadores de toda la vida, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces, esto fue lo que ayer lo hicimos en algoritmo, lo hicimos en PCIN. De acuerdo al análisis, pues necesitamos 2 datos por cada operación y un resultado. Por eso son 3 variables de tipo real. Y necesitamos como otro dato de entrada qué operación vamos a hacer. Y es a través de un menú que el usuario va a escoger la operación. Ahora, es un hecho, es claro que esta calculadora pues va a ser muy a la antigüita, donde las operaciones se van a escoger a través de un menú, como hacíamos antes las aplicaciones en modo consola. Les digo que, jóvenes, se oye demasiada plática. Les digo que antes pues había puras aplicaciones en modo consola y todo se tenía que hacer a través de menús. Y este es como lo vamos a hacer, aunque casi al final, cuando ya tengamos muchas operaciones, lo vamos a hacer en una calculadora visual. Así es que esto pues nos va a llevar como más de una semana, yo creo, en hacer todo esto. Vamos a empezar. Voy a mostrar el algoritmo porque pues, este es el algoritmo que hicimos ayer. Miren, tenemos como variables real 1. ¿Por qué le pusimos real 1 y real 2 y no dividendo y divisor o factor 1, factor 2? Porque como van a servir para todas las operaciones, entonces le puse un nombre así muy genérico. Real 1 va a ser un dato que me va a dar el usuario para hacer una operación y real 2, pues otro dato para hacer una operación. Todas las operaciones requieren al menos de un operando. Bueno, algunas van a requerir un operando y otras van a requerir 2 operandos. Las 4 básicas, que son las que se muestran ahí, requieren 2 operandos. Bueno, entonces puse como salida el número 0 porque como va a ir creciendo este menú, le vamos a ir agregando más operaciones, pues para que el usuario no diga, es que la salida era 5, pero le agregaste 2 operaciones, ahora la salida es 7. Y luego le agregaste otra y ahora la salida es 8. Entonces, para que sepa que siempre la salida va a ser el 0, la dejé así. Y ahorita tenemos estas 4 operaciones. ¿Cómo lo hicimos para que el usuario lo viera continuamente? Lo encerramos en un ciclo repetir. Este ciclo repetir aquí empieza y vean dónde va a terminar. Termina hasta acá. Porque si no ponemos el ciclo repetir, lo ejecutábamos, nos pedía los datos, bueno, escogíamos la operación, nos pedía los datos, nos daba el resultado y se salía. Es como si se apagara la calculadora cada operación que se hiciera. ¿Se imaginan tener una calculadora que haga una operación y se apague y luego la tenga que volver a aprender? Hago otra operación y se apaga. Eso era antes de que le pusiéramos el ciclo. Y el ciclo precisamente es, terminas una operación y que te pregunte por otra. Terminas esa operación y te vuelve a preguntar. ¿Y cuándo se va a terminar la aplicación? ¿Cuándo se va a salir? Cuando el usuario le dé 0. Bueno, ahorita la ejecutamos para hacer una prueba rápida. Luego aquí, dentro del repetir, tenemos la salida de las opciones. Pedimos la operación que va a hacer el usuario y con una selectiva múltiple estamos verificando o estamos separando cada uno de los casos. Si el usuario me da un 0, entonces le vamos a dar las gracias por usar la supercalculadora. Si me da un 1, quiere decir que quiere hacer una suma. Estamos dentro del según. Y esta suma, pues me va a pedir un primer sumando, así se le llaman los elementos que se suman, un segundo sumando, vamos a hacer la suma y mostrar el resultado. Y el caso 2, pues va a ser para la resta, el caso 3, más que la resta, es minuendo y sustrayendo, aunque estamos usando las mismas variables de entrada, real 1 y real 2. Y luego la multiplicación serían los factores. Y en la división agregamos un ciclo repetir para validar que el divisor no sea 0.
Entonces, aquí vemos que empezamos a combinar las estructuras de muchas formas. No hay límite más que la imaginación de cómo podemos combinar las estructuras. Aquí lo vemos en pseudocódigo, lo podemos ver en diagrama de flujo. Aquí está el diagrama de flujo. Vean cómo tenemos aquí un ciclo repetir, viene siendo este. Bueno, voy a ponerlo así. Aquí está un ciclo repetir y dentro del ciclo repetir está un switch y dentro de una de las opciones del switch o de la selectiva múltiple está otro ciclo repetir. Luego, si lo cambiamos aquí a NS, vean cómo queda el diagrama NS. O sea, que a mí me gusta mucho cómo queda el diagrama NS, pero está bien complicado hacerlo. Aquí vemos cómo esto que está en lila, no sé si se ve igual allá. Aquí está un ciclo repetir con condición al final. Luego está un según con los casos y dentro del caso 4 está otro ciclo repetir. Entonces, todas esas combinaciones las podemos hacer. Vamos a probarlo así rápidamente. Sería, si yo le doy salida, pues me dice gracias por usar la calculadora y se sale. Si le doy, por ejemplo, una opción que no exista como la 8, me va a decir que la opción no es válida. Eso porque tenemos, aparte de los casos del 0 al 4, tenemos el de otro modo, que es, si no cae ninguno de los casos, se va por este lado. Y es cuando me da operación no válida. Aquí el resultado se ve arriba porque pone el letrero y el ciclo se regresa. Como la operación no es 0, se va a salir cuando la operación es 0, es la salida. Pero si yo le puse un 8, pues no es 0. Y después de que pone esto, hace la comparación aquí, es verdadera y se regresa a poner otra vez todo esto. Se regresa a repetir el ciclo. Por eso me pone el letrero y me vuelve a poner las opciones para que yo... Y aquí, bueno, ya si quiero hacer una multiplicación, por ejemplo, me pide el primer factor, el segundo factor, y acá me pone el resultado. 9 por 7 es igual a 63. Y así, ¿verdad? Si hago una división, la división me pide el dividendo y el del divisor, si recordamos aquí tiene un ciclo que está validando que no sea 0 el divisor. Si yo le pongo 0, me va a estar pidiendo el 0, que fue lo que hicimos en un ejercicio anterior. Y ya cuando le pongo un valor diferente de 0, esta condición se deja de cumplir, sale del ciclo y continúa con la operación. Aquí está la operación. Se ve arriba por la misma situación que dijimos. Pone el resultado, viene aquí mientras que si es verdadero porque la opción que se escogió fue la división, es diferente de 0 y se regresa al ciclo a volver a poner todo. Ahí es donde se forma el ciclo. ¿Y cuándo se va a terminar? Cuando el usuario le dé 0. Le da 0, me muestra este mensaje, esta condición se deja de cumplir y se sale. Bueno, así es como trabaja. Ahora, lo que vamos a hacer es codificar. Vamos a codificar eso en Java. Así es que voy a poner aquí esto. Y ahora la vamos a desarrollar en modo consola. Así es que nos vamos a crear una aplicación que se va a llamar, les digo, inicialmente lo vamos a hacer en modo consola y le vamos a ir agregando muchas operaciones y cuando ya tengamos prácticamente todo, entonces lo hacemos en visual. Ya cuando tengamos resuelto todas las operaciones, nada más que las operaciones las vamos a hacer nosotros, no vamos a usar la clase mat. Si es una raíz cuadrada, nosotros vamos a hacer un algoritmo para calcular una raíz cuadrada. Ok, entonces sería FD 2024 04 20, no, si estamos a 24, ¿verdad? Aplicación calculadora. Y bueno, aquí vamos a empezar por declarar lo que es el escáner, lo vamos a requerir. Es igual a new. Ahí está. Bueno, entonces, luego vamos a declarar las variables, son 3 de tipo real. Va a haber operaciones, ahorita no se han presentado,
pero va a haber operaciones que manejen enteros. Ya cuando sea el caso, pues agregamos ahí alguna variable de tipo entero. Ahorita vamos a agregar las de tipo doble, que son real 1, real 2 y resultado real. Y el único entero, pues es la operación que es lo que va a escoger el usuario. Es un entero, operación. Bueno, vamos a ir siguiendo el algoritmo. Vean cómo tenemos un ciclo repetir. ¿Cuál es el equivalente en Java del ciclo repetir? O el hacer de Fluent. El for es un valor inicial y un valor final. El repetir, ¿dónde tiene la condición? Hasta el final. El for es cuando sabemos un valor inicial y un valor final. El while tiene la condición al principio y el do while tiene la condición al final. Entonces, ¿cuál sería? El while, el do while, ¿verdad? Porque es el do. Y bueno, aquí lo pone de esta manera. Yo lo voy a cambiar un poquito así, como yo acostumbro manejarlo. Bueno, fíjense que todo lo que yo ponga aquí se va a repetir. ¿Y qué es lo que quiero que se repita? Que me muestre el menú, que el usuario escoja una opción y que según la opción que escogió, hacer la operación y poner el resultado. Todo eso ya lo hace nuestro algoritmo. Entonces, pues vamos a poner aquí la salida, esa que está ahí, system, out, sería 0 la salida. Voy a ponerlo de esta manera porque, como les digo, vamos a ir agregando operaciones y se va a pasar de 10. Voy a requerir, ya para que se vea uniforme, entonces la salida. Y voy a agregar las otras opciones. ¿Cuántas son? 2, 3, 4, 5. Son 5 opciones, ¿verdad? Entonces, aquí sería el 1, 2, 3 y 4. Y acá suma, resta y luego multiplicación y división. Muy bien, entonces ya tenemos esta salida. ¿Qué sigue ahí según el algoritmo? Pues ahora sigue pedir la opción. Vamos a ponerle por aquí. System. Bueno, lo voy a poner un poco más abajo. System. No, aquí va a ser print. Para que pida el dato en un ladito. Seleccione opción, ¿verdad? Seleccione opción. Selección, esto lo vamos a pedir en la variable operación. Operación igual a teclado punto next in. Este es un entero. Ahora, ¿cuál es la condición? Aquí falta poner la condición. Si lo dejamos así, ¿qué va a suceder? A ver. Si lo dejamos así, ¿cuándo se va a salir? Nunca, porque si le puse una constante que es verdadero y este ciclo se va a ejecutar mientras esto es verdadero, pues nunca se va a salir. ¿Cuándo se debe salir? Acá tenemos la condición. Cuando la operación sea diferente, o más bien, cuando sea cero. Por eso la condición va a ser, vas a hacer el ciclo mientras la operación sea diferente de cero, que es lo que dice acá. Entonces vamos a poner esa condición, mientras la operación sea diferente, se pone así el diferente en Java, igual que en Floweit, sea diferente de cero. ¿Sí? Bueno, aquí está muy claro dónde empieza el ciclo y dónde termina. Nos podemos guiar porque, pues, donde empieza está la palabra do y donde termina está la palabra while. Ok. ¿Qué es lo que sigue? Porque esto se va a ensanchar, va a crecer tremendamente este do. Y al rato, si no tuviéramos esta referencia, sería difícil recordar que esta llave cierra al ciclo do. Esta llave, ¿a quién cierra? Esta que estoy señalando.
Acá la podemos encontrar, aquí la abre. A main, ¿verdad? Esta cierra a main. ¿Y esta a quién cierra? Es la principal. Vamos a ver a quién cierra. A class. ¿Sí? Cierra a class. A veces es bueno poner esto, sobre todo cuando empieza la estructura a crecer mucho. Luego nos andamos perdiendo ahí qué es lo que cierra es una determinada llave. Bueno, ¿qué sigue después de que el usuario me dio la operación? ¿Qué sigue? ¿Qué estructura es la equivalente a esa que viene ahí? Ya pedí la operación. Está aquí. ¿Qué sigue después? Un segundo. Es un switch. Switch. ¿De cuál operación? Perdón, ¿de cuál variable? Ya la dije. Operación. ¿Sí? ¿Cuántos casos tiene ahorita el switch? Esta también va a crecer mucho, pero esta llave no, ya cuando tenga muchas instrucciones del switch, pues no vamos a acordarnos muy bien que este cierra el switch. Entonces, por eso le voy a poner aquí que este cierra el switch. Así. Bueno, entonces, ¿cuántos casos tiene? 5. Case 0. El case 0 lo que va a hacer es mostrar un letrero que dice por ahí, gracias por usar la supercalculadora, ¿no? Algo así dice. Hay que echarnos porras nosotros, Entonces, gracias, porque es la salida, ¿no? Por usar esta supercalculadora. Ese es lo que haría el caso 0 y se saldría. Si no le ponemos el break, va a seguir preguntando más abajo y eso nos puede causar problemas. Entonces, le ponemos el break. ¿Cuántos casos más vamos a agregar? El caso 1, ¿qué hace el caso 1? Una suma, ¿verdad? ¿Qué hace el caso 2? Hace una resta. Estoy poniendo de una vez los casos. Y su break para que no se me olvide. El caso 3, ¿qué hace? Va a ser una multiplicación. Su break correspondiente. Y el caso 4, ¿qué hace? Una división, ¿verdad? Una división. Y tiene un default. El default es cuando la variable, que en este caso operación, no caería en ninguna de estas 5 opciones. Y sí lo tenemos contemplado acá, miren. Ahí está el 0, 1, 2, 3, 4. Y tiene una de otro modo, que es, si no cae en ninguno de esos casos, vas a hacer esto. Acá, ¿cómo se llama esa instrucción? Default. Default. El default, pues vamos a poner aquí un letrero, ¿va? Que es, ¿cómo le pusimos? Operación no válida. Me va a decir eso, pero se va a regresar, ¿verdad? Se va a regresar a poner otra vez las opciones. Bueno, entonces así queda. El default yo quiero que esté aquí también. Bueno, ahí está. Vamos a ver si funciona el 0 y el 0 y algún valor que no caiga en él. Porque todavía no hacemos ninguna operación. A ver, lo voy a ejecutar. Le voy a dar 0. ¿Y qué va a decir? Gracias por usar esta supercalculadora. Nada más que creo que le puse print en lugar de print ln, ¿no? Porque aquí le puse print. Mejor le pongo print ln para que no se vea ahí amontonado el otro letrero que dice que ya terminó. Que en ejecución de ya en la real, en la consola real, pues no va a salir ese de build que ya sucedió. Aquí le pongo 0 y ya, ¿verdad? Gracias por usar esta supercalculadora. ¿Qué pasa si le pongo un
un número que no está en la lista, un 6, por ejemplo. ¿Qué me va a decir? Operación no válida, pero sí me dice eso porque detecta que la operación no cayó en ninguno de estos casos y se va al default, pero sale del switch, luego se va a la condición del while y como yo escogí un 6, el 6 es diferente de 0, es verdadero, se regresa y vuelve a poner el menú. Por eso el resultado como que lo estoy viendo arriba, ¿no? Ok, lo estoy viendo arriba. Y eso acá en el algoritmo lo podemos dejar pasar, porque acá lo que debemos trabajar es sobre la lógica, que funcione. Pero ya en la aplicación, pues sí hay que cuidar un poco más lo que es la interfaz, que sea agradable para el usuario. Bueno, entonces, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, ahorita vamos a implementar la primera operación, ¿sí? Le voy a dar aquí 0 de salida. Y bien, entonces, como aquí detectó que la condición es falsa, pues ya no se regresa porque precisamente es cuando se sale. Por eso ya no se regresó a poner el menú. Ok, bueno, vamos a poner la primera operación, que es la suma. Para la suma, vamos a pedir, y eso lo tenemos en el algoritmo, vamos a pedir el primer sumando y el segundo sumando. Aquí está. En cada operación le vamos a poner un nombre distinto según lo que corresponda a cómo se llaman los operandos. Sumandos para la suma, minuendo y sustrayendo para la resta, factores para la multiplicación y dividendo y divisor para la división. Bueno, entonces vamos a empezar por poner aquí en la suma el letrero del primer sumando. Print, aquí sería primer sumando. Ya ven que yo siempre le pongo 2 puntos y un espacio, le pongo print para que el dato lo pida en un lado. Y aquí sería el primer sumando, lo vamos a tomar en la variable real 1 a través del teclado y le vamos a decir next, que doble porque es un valor real. Ese es el primer sumando. Vamos a ahora pedir el segundo sumando, ya sea copiándolo y pegándolo como ustedes quieran. Aquí sería segundo sumando. Y ese segundo sumando lo vamos a guardar en la variable real 2. Teclado next doble, ¿verdad? Luego, ya que tenemos los datos de entrada, vamos a hacer la operación y la vamos a guardar tenemos una variable así muy general para guardar el resultado de cualquier operación, se llama resultado real. Pues le pondremos aquí resultado real es igual. Y vamos a sumar las dos variables, real 1 más real 2. Y esto lo vamos a mostrar de esta manera. Acá, como los hicimos en el algoritmo, ponemos el primer valor, el primer sumando, el signo más, el segundo sumando, el signo igual y luego el resultado. No nada más vamos a poner el resultado, sino como que se ve la operación completa, ¿no? Aquí sería el primer sumando más un signo más porque se van a sumar, más el segundo sumando, más el signo de igualdad para indicar que vamos a poner un resultado y ahora sí el resultado real. Así quedaría. Ok. Vamos a probar esa primera operación. Le vamos a decir una suma. 0. Perdón. Le puse 0 de salida. Es la 1. Entonces sería, primer sumando, no sé, el 6. Le vamos a sumar un 9. Y entonces me da, pero ¿dónde está el resultado? Arriba. ¿Por qué está arriba? Pues por lo mismo que decíamos, pone el resultado, el break es para que ya no pregunte más abajo en el switch, se va hasta acá, se sale del switch
y dice, la operación es diferente de 0, sí, pues porque operación vale 1, yo escogí la suma. 1 es diferente de 0, es verdadero, y se va inmediatamente al inicio del ciclo a repetirlo, y es cuando pone otra vez, pues ahí el menú con el dato de entrada de la operación. Eso pues no está tan bien para el usuario porque, y como le vamos a agregar más cosas, pues cada vez se va a perder más el resultado. El resultado debería verse, pero abajo, ¿verdad? Y luego, ya que el usuario lo vea, lo analice, si es necesario, y luego que ya le ponga otra vez el menú. Bueno, vamos a poner aquí un 0. Cuando en una aplicación, ¿cuándo se detiene la ejecución? En una aplicación, por ejemplo, ahorita en esta, ¿en qué momento se detiene la ejecución? ¿O en qué tipo de instrucción? Bueno, pero que se detiene, no que se acaba, se detiene nada más. ¿En qué acción? A ver, aquí, lo voy a ejecutar. Y ahí se detuvo. ¿Por qué se detuvo? Está detenida ahí, está ejecutándose, pero está en stop. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no escoge una opción de suma, resta? ¿Hasta cuándo la va a escoger? Pues hasta que yo le dé un número, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la entrada de los datos, una entrada de datos detiene la ejecución del programa. El programa se detiene en el caso del modo consola, ¿verdad? En el modo visual es un poco diferente ahí la dinámica. Pero en el modo consola, cuando se le pide un dato al usuario, se detiene la ejecución en la espera de que el usuario dé el dato. Cuando le dé enter, continúa la ejecución de la aplicación. Entonces, nosotros necesitamos algo similar, que se detenga la ejecución para que el usuario vea el resultado, pero no vamos a pedir ningún dato. Es la gran diferencia. Aquí se detiene porque estoy pidiendo un dato de tipo entero con el nextIn. Pero ahora lo que yo necesito es que se detenga como si fuera una entrada, pero sin pedir ningún dato. Que el usuario nada más le dé enter cuando quiera y que siga ejecutándose la aplicación. Entonces, le voy a poner aquí 0. Necesitamos que se detenga antes de que se regrese a poner el menú y que el resultado se vea abajo. Eso lo vamos a hacer. Yo estuve buscando alguna función de escáner, a ver si era posible. No la encontré o no la busqué bien, no sé. Pero la entrada estándar de Java, ¿cuál es la entrada estándar de Java? Es System In. No es escáner, es System In. La salida estándar es System Out. Bueno, pero ¿por qué se usa el escáner en lugar de System In para entrada de datos? Ya lo hemos comentado otras veces. Porque el System In, las funciones que trae de entrada de datos son un poco más laboriosas o latosas de utilizar. Necesitamos hacer más cosas para la entrada del dato. En cambio, el escáner con el nextIn o el nextDouble me hace todo ese trabajo que necesitaría hacer con el System In. Bueno, pero el System In sí trae una función que no me piden, sin que yo le tenga que dar ningún dato, se detenga. Entonces, la vamos a poner aquí. Hay que ponerla cuando sale del switch, ¿sí? Porque ahí es donde quiero que se detenga antes de que se regrese al inicio del ciclo a poner otra vez el menú. Entonces, vamos a poner primero un letrero, System Out, este no va a detener la ejecución, print, y aquí que diga enter para continuar. O return, no sé, bueno, inclusive ni siquiera dice nada a veces la tecla de enter, ¿verdad? Tiene una flecha. Bueno, entonces eso lo vamos a hacer directamente con el System In, no a través del escáner, con el System In y una función que se llama read. Es esta función. La voy a tomar. Esta función read me va a pedir, se va a detener la ejecución, que es lo que yo quiero que se detenga para que el usuario vea el resultado. Y luego ya yo le dé un enter y que continúe. ¿Y que va a continuar? En regresarse al ciclo a poner otra vez el menú. Bueno, nada más que aquí que me dice que tengo que agregar algo, ¿no? Miren, lo que va a agregar, le va a agregar algo aquí a main. Aquí va a agregar algo, ¿sí? Vamos a ver qué agrega. Nos ayudamos de aquí del editor, le tomamos la primera opción, add throw. Lo que va a agregar es
el lanzamiento de una excepción. ¿Sí? Hay ciertas instrucciones de Java, sobre todo cuando manejamos archivos, como en este caso, no es un archivo precisamente, pero puede usarse en un archivo, y me pide que agregue ciertas instrucciones de excepciones. Es lo que está pasando aquí. Y ya me quitó el error. Ya está, ¿verdad? Bueno, entonces, la idea es que cuando yo ejecute esto y yo le diga que voy a hacer una suma, el primer sumando, no sé, le va a poner un 8 más 4. Y entonces, ahora sí que se ve la suma aquí, dice 8 más 4 es igual a 12. Enter para continuar. No le tengo que dar ningún dato, no le doy enter y ya se regresa para acá, ¿sí? Nada más que si le doy salida, ¿qué va a suceder? Gracias por usar esta supercalculadora. Este es un detalle ya a lo mejor que no tiene mucha importancia, pero como usuario puede ser un poquito molesto, sobre todo si soy un usuario idem molesto, de que ¿para qué le tengo que dar enter para que se salga? Con cualquier número. O sea, si yo le doy salida, se supone que es para salir, ¿verdad? Y a mí, pues yo digo, ya se salió, pero no se ha salido. Ahí la aplicación sigue trabajando. Nada más que, ¿qué me faltó? Un enter. Pero ¿qué tal si ahí se quedó la aplicación y se acabó la pila de la calculadora? Porque se quedó la aplicación trabajando. Bueno, ¿cómo le podemos hacer para que nada más cuando el usuario escoge un 0 no salga el letrero? Ese de que enter para, que no salga este. Ya estamos fuera del switch, pero estamos dentro del while. Con un if. ¿Cómo pondríamos ese if? Sí que. ¿Cuál sería la condición? ¿Quién? A ver, queremos que eso lo ponga cuando el usuario escoja 0 o cuando no escoja 0. A ver, cuando escoja 0 no queremos que salga, ¿no? Porque queremos que salga directo ya. Entonces, aquí sería, mientras, si operación, ¿cuál sería la condición? Pues puede ser mayor que 0, porque todos son positivos, ¿va? Estrictamente hablando sería diferente de 0, ¿no? Pero sí, mayor también debería funcionar. Bueno, de acuerdo a lo que queremos, sí, queremos que no salga cuando sea 0. Cuando sea 0, que no salga. Entonces va a salir cuando sea diferente de 0. Aquí, esto, por ejemplo, en la rúbrica de los proyectos, en el apartado de código fuente, el que logra el máximo puntaje, dice ahí código ordenado y documentado, ¿sí? A veces decimos, no, pues con que funcione, pero por ejemplo aquí, yo lo puedo dejar así y no va a pasar nada, va a funcionar, pero para un lector del código, esto no está bien, porque no sé, aquí, esto para que se entienda que esas dos instrucciones son parte del if, vamos a poner la sangría correcta, que es esta, ¿sí? Que esté dentro. Entonces ahí, sí hay que tener cuidado. Yo sé que lo primero es que funcione, y ya a veces funciona y pues decimos, ya con esto es suficiente, pero también que el código sea claro, sea ordenado, sea legible. Todo eso es porque el código no solo lo voy a ver yo, o a veces aunque nada más lo vea yo, si lo dejo mejor, cuando lo vuelva a tomar, que no va a ser en un mes, o a lo mejor en un año, en 2 años, pues que yo lo entienda. Fíjense, el otro día en las vacaciones de Semana Santa, me habló un cliente de un sistema que yo le hice hace 25 años. Hace 25 años le hice el sistema. Yo me sorprende porque digo, ¿por qué lo sigue usando, verdad? Porque es el modo consola. Entonces me dice, no, es que, dice, ya no lo uso totalmente, pero hay ciertas partes que lo sigo usando porque me sirve más que el Excel y que, o sea, se lo hice, fueron varios módulos, ¿no? Entonces, de repente me habla, así cada un año, así me habla, que el problema que tiene ese sistema es que cuando se va la luz, muchas veces se dañan los archivos. Entonces, hay que ir a reconstruirlos. Bueno, he ido en los últimos 5 años unas 2 o 3 veces. Pero esta última vez que me habló, fui y yo llevé mi código fuente y todo. O sea, nunca lo había usado para esa situación. Pero llego y empiezo a tratar de corregir. Ya no me acuerdo de todo,
tuve que consultar mi documentación para darme una idea de cómo, y entonces no daba con el error. ¿Y qué tuve que hacer? Tuve que recurrir al código fuente. Casi siempre lo puedo arreglar así, copio un archivo que está dañado, o hago algo, ¿no? Pero esa vez no, hice todo lo que había hecho antes y no se solucionaba el error. ¿Qué tuve que hacer? Abrir el código fuente, y el código fuente dice, lo hiciste en el 1998. Y ahí viene todo, y ahí tuve que seguir el código fuente para ver dónde estaba el problema. Y sí, después de 2 horas ya di con el problema, ¿verdad? Y ya se arregló. Pero si no hubiera tenido el código fuente, pues no lo hubiera podido arreglar. ¿Y hace cuánto lo hice? Hace 25 años. Y eso, y yo, si ustedes ven, bueno, si hay chance les muestro ese código fuente, los nombres de las variables todos son del mismo tamaño. Y si son del sistema, terminan en S. Si son del módulo, terminan en M. Si son de la aplicación, terminan en A. O sea, todo eso ayuda mucho al mantenimiento de las aplicaciones. Aquí nosotros, pues decimos, es que yo hago un proyecto, el profe ya me lo revisó, me desentiendo del proyecto, nunca más lo voy a volver a ver. En la realidad no es así. Se vuelve a ver el código después a veces de mucho tiempo. Bueno, entonces, pues ya puse aquí el código así. Ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántas instrucciones estoy usando para la entrada de los dos datos? ¿Cuenten? O sea, o es más, para cada dato, ¿cuántas instrucciones estoy usando? Para cada dato de entrada. Son 4. O sea, para cada variable de entrada son 2 instrucciones, ¿no? Siempre lo hemos hecho igual. La salida, el letrero que va a ver el usuario y la entrada realmente que ocurre aquí abajo. Entonces, cada dato que yo pido, y eso siempre lo hemos hecho así, pues son dos instrucciones que, claro, yo puedo poner la segunda instrucción aquí, ¿verdad? Pero no por eso dejan de ser 2 instrucciones, aunque sea un solo renglón. Bueno, pero y eso va a ser para la suma, para la resta va a ser otros 4, para la multiplicación, la división, y para todos los que vamos a agregar, vamos a estar utilizando por cada dato de entrada 2 instrucciones. ¿Qué tal si hacemos una reducción a la mitad? Si cada dato de entrada nada más utiliza una instrucción, ¿cómo lo puedo lograr? Digo, porque es algo que se va a repetir mucho aquí en el programa. Entonces, puedo generar una función para entrada de datos. Fíjense, ¿qué es lo que va a tener la función? Que muestre un letrero y que pide un dato y que ese dato lo regrese. Bueno, entonces vamos a agregar aquí una función. Acuérdense que las funciones las agregamos entre main y class. ¿Cuál sería? Public, static. La idea es que la función me regrese un dato de tipo real que va a leerse desde el teclado. Entonces la función se va a llamar leer real. Y va a recibir como parámetro el letrero que va a ver el usuario. Entonces le voy a poner un string y va a decir mensaje. ¿Sí? Me faltó el tipo. ¿Qué tipo de dato va a regresar? La idea es que lea un dato de tipo real, por lo tanto va a regresar un dato de tipo do. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Va a pedir un dato. La única diferencia es que ese dato lo va a regresar. ¿Sí? Ok, vamos a declarar una variable. Pues va a ser así muy general porque yo no sé qué significa este dato. La función no sabe qué significa el dato. Su objetivo es nada más poner un letrero, pedir un dato y regresarlo. Quien use la función, que es main, es quien le va a dar un sentido a ese dato. Bueno, entonces sería, lo primero que vamos a hacer es mostrar el letrero. System, out, print, y bueno, el mensaje va a ser un parámetro que va a llegar ahí. Y si recuerdan, yo siempre le agrego un 2 puntos y un espacio. Acá, como lo hago aquí, miren. En cada entrada yo pongo 2 puntos y un espacio, 2 puntos y un espacio, para que no se vea tan pegado, ¿sí? Bueno, y después de eso vamos a pedir el dato. Dato, ¿cómo lo pedimos? Teclado, punto, y no reconoce la variable teclado. ¿Por qué? Yo quiero pedir aquí un dato de tipo real, con next doble, teclado.next doble.
¿por qué no reconoce la variable teclado? Porque en este bloque no está. Sabemos que en Java las variables nada más se pueden usar en el bloque en que fueron creadas. Entonces acá el teclado, es más, ninguna de estas variables las puedo usar acá, porque están en otro bloque. Si yo quiero usar de todos modos el escáner, tengo que declarar mi propio escáner aquí dentro de la función. Vamos a hacerlo. No se tiene que llamar igual teclado, pues se puede llamar de otra manera. O se puede llamar igual. Si se llama teclado, no es el mismo de arriba, son dos teclados diferentes. Cada main tiene su teclado y la función va a tener su teclado. Entonces sería escáner teclado es igual a new scanner. Y aquí le damos system in. Muy bien. Le puedo poner otro nombre. Le digo, este teclado, es más, hasta aquí el editor nos ayuda. Si fuera la misma variable, este teclado que también al señalar me señalaría también este otro. Ahí me daría cuenta que es la misma variable. Vemos que aunque se llamen igual, no es la misma variable. Y claro, le puedo cambiar el nombre también. Aquí en lugar de teclado le puedo poner mi teclado, por ejemplo. Bueno, entonces aquí sería datos igual mi teclado punto que next doble. Y ya lo único que vamos a hacer es regresar ese dato. Entonces, esta función recibe un mensaje, lo muestra, le agrega dos puntos y un espacio, pide un dato de tipo real en la variable dato y regresa ese dato. Y entonces, pues esta función la vamos a usar acá, aquí. ¿Sí? Aquí sería, en lugar de dos instrucciones para la entrada de datos, va a quedar así. ¿Cómo se llama la función? Leer real. Leer real. Me pide un mensaje. Ahí está el mensaje. Ese es el mensaje que le voy a enviar. No necesito los dos puntos y el espacio porque se lo agrega la función. Y ese resultado, esta función me va a regresar un valor de tipo doble, leído desde el teclado. ¿Y a quién se lo vamos a asignar? Real 1. Entonces, ya tenemos aquí que la entrada del dato la vamos a hacer con una sola instrucción. Leer real, se va a mandar llamar, va a ser el mensaje que va a recibir, lo va a recibir aquí, va a crear su propio teclado, declara la variable, pone el mensaje que le llegó en el parámetro, le agrega dos puntos y un espacio, lee el dato a través de su teclado y me regresa ese dato que leyó. A ver, jóvenes, y ese dato que leyó, pues se lo asigno a real 1. ¿Qué voy a hacer con real 2? Lo mismo, ¿va? Aquí sería real 2. Voy a simplificar la entrada para una sola instrucción. Aquí sí que sería segundo. Segundo sumando. Y bueno, esto mismo lo vamos a repetir para la resta, lo voy a copiar. La resta, la multiplicación y la división. A ver, en la resta no tengo que cambiar gran cosa, ¿verdad? En la resta sería, en lugar de primer sumando, ¿ahora qué va a ser? El minuendo. Y en lugar del segundo sumando va a ser el sustraendo. Aquí prácticamente estamos aplicando todo lo que hemos visto en el curso, sustrayendo. Luego aquí va a ser una resta y la resta se debe reflejar aquí como una resta. Ahí está. Luego acá sería ¿qué? Primer factor, estamos en la multiplicación. Y segundo factor. Segundo factor. Y luego, aquí sería una multiplicación. La operación realmente se está haciendo en esta instrucción. Acá nada más es una salida. En lugar de un más, voy a poner una X, que es el símbolo de multiplicación de primaria. Luego, si siguen usando ese signo, o ya usan asterisco también.
Bueno, acá en la división sí tengo que hacer algo aparte. Aquí sería dividendo. Y el divisor tengo que envolverlo en un ciclo para que, o sea, este real 2 sería divisor. Pero el divisor, bueno, ya cuando no sea cero lo va a dividir. Lo dividimos. Acá le ponemos una división. Pero este real 2 que es el divisor no queremos que sea cero. Entonces, pues lo tenemos que envolver en un ciclo. Así lo dice también el algoritmo. Aquí en el algoritmo, el divisor valida que no sea cero. Entonces vamos a envolver esto en un do while. Do while, bueno, aquí voy a hacer unos ajustes. Esto lo voy a poner dentro. Así. Vamos a pedir ese dato mientras que, mientras real 2 sea igual a 0. Entonces aquí la división, pido el dividendo, no tiene restricción. El divisor lo pongo en un ciclo. Mientras me den un 0, mientras sea 0, lo voy a seguir pidiendo. Para que no tenga yo problemas a la hora de hacer la división. Entonces fíjense cómo si simplificamos un poco la entrada de los datos a la mitad. En lugar de 2 instrucciones para cada entrada, vamos a usar solo uno. Ahora, como también vamos a necesitar datos de tipo entero, que ahorita nomás hemos pedido la operación, o sea, por ejemplo, la operación no la podría pedir con la función leer real, porque es un entero. Y así como la operación, en otras operaciones que van a ir apareciendo, sí vamos a requerir pedir enteros. Entonces, de una vez nos preparamos y vamos a agregar aquí otra función para leer un entero. Nada más me sirve para leer un valor real. Voy a agregar otra función, la voy a copiar y pegar aquí abajo. Y esta me va a servir para leer un entero. Se va a llamar la función entero. ¿Qué tengo que cambiar en el encabezado de la función? Aparte del nombre. Si va a leer un entero, ¿qué tipo de dato va a regresar? Pues un entero, ¿no? Va a regresar un entero. Y luego, esto sigue igual. Ahora, el dato que vamos a utilizar es de tipo entero. ¿Así? Y tengo que pedirlo como un entero. Y ya. Entonces, declaramos un método, una función que va a leer un entero, va a recibir el mensaje que va a mostrar. Ahora el dato, que es este dato y son dos variables totalmente independientes. Se llaman igual, pero son independientes, porque están en bloques diferentes. Y ya pone el mensaje, lee el dato, que es un entero, y lo regresa. En este momento no estamos leyendo, aunque podríamos, no estamos utilizando esa función. Sí la podemos utilizar en dónde. Por ejemplo, aquí. Aquí le podría decir yo, en lugar de eso, le podría decir, operación es igual a leer entero y el mensaje va a ser selección y opción. Así, ¿verdad? Entonces ya la operación va a mandar llamar, no la operación, sino que aquí esta instrucción va a mandar llamar la función, le va a poner este letrero, me va a regresar un dato de tipo int y se lo estamos guardando en la variable operación. ¿Sí? Entonces cada entrada, en lugar de 2 instrucciones, la estamos reduciendo a solo una. Vamos a hacer una prueba muy rápida. A ver, voy a hacer una multiplicación. 6 por 8. Ahí está, 6 por 8, 48. Voy a hacer una división. Sería 7. Y si divido entre 0, me tiene que seguir preguntando hasta que le dé un número diferente. Y ya me hace la división. Me muestra el resultado. Le doy Enter para que me muestre otra vez el menú. Ok, entonces le doy salida. Y da las gracias y se sale. No tengo que darle Enter para que se salga. Como que es como confirmar, ¿verdad?
Ok. Sí, sí hay veces que cuando nos queremos salir de una aplicación, nos aparece una ventana y realmente se quiere salir de esta aplicación. Y normalmente cuando aparece eso es porque es importante salirse de la aplicación. O sea, si es de pensarse, pues, no, o no es tan fácil volver a entrar. Pero en este caso no. Bueno, entonces ahí quedó nuestra aplicación. Les digo que vamos a seguir agregando más operaciones. Mañana, pues, ¿cómo quedaría?